divisas, estamos hablando particularmente de moneda dura, o sea, dinero como dólares, euros, incluso hasta el renminbi o yuan chino podría ser considerado una divisa, porque estas monedas sirven para el comercio exterior. O sea, nosotros vamos a exportar, recibimos particularmente dólares y con estos dólares pues se pagan las importaciones. Cuando se habla de control de divisas, se va a controlar o se va a supervisar a los exportadores cuánto están enviando al exterior y qué valor, cuánto están facturando cada uno de ellos. Lo que se está viendo es qué monto se puede introducir al país de vuelta, pero con un gran control, un registro de lo que son esas exportaciones, y en vez de que los exportadores tengan la posibilidad, ya sea de dejar una fracción fuera del país o traerla porque tienen gastos de operación también aquí, pero no se les permitiría hacer estas operaciones, sino tendrían que traer todos los recursos que han obtenido por las exportaciones y a la vez intercambiarlos o vender, si se quiere, estos dólares o las divisas que obtengan y venderlas al precio oficial. En el caso de traer divisas en dólares, se tendrían que vender al tipo de cambio oficial, que es 6,96. Lo que va a generar son mercados negros, va a generar una caída de la producción, caída de las exportaciones, va a generar desempleo y lo peor de todo son estos mercados negros que lo único que van a hacer es disparar aún más el precio de las divisas y por lo tanto hacer más escasos los dólares en vez de lograr lo que pretende la Central Obrera Boliviana y ahora secundada por el gobierno. Estamos escuchando parte de las declaraciones de Alberto Bonadona, analista económico, pero la autoridad de gobierno está con nosotros. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, nos acompaña de manera presencial. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenas noches y a través tuyo saludo a toda la audiencia. Pues para nosotros un placer. Ministro, un diálogo por la economía, por la producción que se ha generado en La Paz, que ha concentrado a 40 sectores privados, si no es más, que han tenido a sus representantes, un diálogo que ingresó en un cuarto intermedio, pero un punto que sí definitivamente ha generado reacciones, como por ejemplo de CANEP en Santa Cruz y otras instancias, rechazando enfáticamente lo siguiente: la propuesta de controlar divisas de las exportaciones. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, Luciana, creo que lo importante es resaltar el escenario de diálogo, ¿no? Porque es un escenario de diálogo que viene ya desde varios meses atrás, para empezar, pero que está llegando a uno de sus puntos más importantes con la presencia del presidente Lucho, ¿no? Que ha liderado el día de ayer este espacio de diálogo, donde lo más importante es que se ha generado un espacio en el cual nos podamos escuchar, nos podamos entender y fundamentalmente trabajar unidos para construir soluciones y respuestas a la actual coyuntura económica. Creo que eso es lo primero que hay que resaltar, ¿no? Esa apertura tanto del sector empresarial como del gobierno nacional para poder establecer este escenario de diálogo, y que el sector empresarial mismo ha reconocido que esto no se veía en décadas, ¿no? Que el presidente lidere un espacio de diálogo de esta amplitud, como tú lo acabas de señalar, casi 40 sectores, casi 40 representantes del sector empresarial que han estado presentes y que esperamos que mañana podamos retomar ese cuarto intermedio y que continuamos también la discusión, el intercambio de criterios, siempre tratando de encontrar las soluciones en beneficio de la población boliviana, como también hemos coincidido el día de ayer entre el sector empresarial y el gobierno nacional, ¿no? Ministro, le recalco la consulta. ¿Será viable esta propuesta? Los empresarios dicen que no, pero ¿qué opina el gobierno, el control de divisas de las exportaciones? Bueno, Luciana, creo que mañana precisamente va a ser el escenario donde tenemos que discutir. Hemos escuchado algunos pronunciamientos de algunos sectores empresariales en relación al tema del control de cambios planteado por la Central Obrera Boliviana, pero creo que el escenario de mañana de diálogo es el escenario ideal y específico en el cual tenemos que escucharnos,
queremos escuchar también los planteamientos y los criterios que pueda llegar a tener el sector empresarial y sobre ese intercambio de criterios construir las soluciones, construir los consensos, que creemos que es lo importante y que tenemos también que todos los actores estar a la altura del desafío, a la altura para poder responder esta coyuntura. O sea, mañana, ¿no?, sí se va a hablar del tema, pese a este rechazo de que ya han expresado algunos sectores privados. Bueno, se han establecido ayer, el gobierno nacional ha hecho una presentación sobre un diagnóstico, algunos planteamientos del sector empresarial, también hemos tenido otros planteamientos que han sido escuchados y que se ha solicitado desde el sector empresarial poder tener este cuarto intermedio hasta el día de mañana y mañana poder retomar el diálogo y siempre buscando tratar de construir consensos y encontrar y construir las soluciones y las respuestas a la actual coyuntura económica. Permítame, ministro Cusicán, que está con nosotros Tufí desde Santa Cruz también para realizar más consultas. Tufí, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Luciana, gracias. Buenas noches, ministro. Un poco puntualizar y profundizar este tema del control de las divisas, ministro. En la reunión de ayer se tocó esta propuesta ya con los empresarios. Pregunto si hubo algún disenso expresado ya en el marco de la reunión de ayer, porque hoy uno de los sectores que participó en la reunión se ha declarado en emergencia, al parecer ya con alguna posibilidad de que se aplique esta medida. Bueno, Tufí, yo quiero reiterar la importancia de tener un espacio de diálogo tan amplio, de participación del sector empresarial con la presencia del presidente. Y creo que ese es el escenario en el cual hay que discutir los argumentos, porque lo hemos escuchado algunos pronunciamientos como tú señalabas, pero creo que en el escenario que se tiene que reinstalar el diálogo el día de mañana va a ser el espacio en el cual podamos escuchar también los argumentos de manera más amplia, de manera más detallada y en función a eso poder discutir cada uno de los temas, ¿no? Creemos nosotros que este espacio de diálogo es un espacio importante a través del cual se pueden construir consensos, se pueden construir respuestas a la actual coyuntura económica y confiamos y nosotros también esperamos de que el debate del espacio de diálogo no se traslade, digamos, a los medios de comunicación o a las redes sociales, sino más bien que aprovechemos este espacio de diálogo tan amplio con el sector empresarial para poder tratar de encontrar esos consensos y estas respuestas a la actual coyuntura. Ahora, ministro, ¿qué piensa usted en su condición de ministro de Planificación de la propuesta en sí y las reacciones que genera esta idea del control de divisas, de que puede generar más mercado negro del dólar, de que puede desincentivar las exportaciones y generar más empleo? ¿Es así o no es así desde su punto de vista como ministro? Bueno, Tufí, como te decía, yo creo que lo más responsable en estos momentos es no trasladar el debate del espacio de diálogo, la discusión de las ideas a este tipo de espacios. Creo que el espacio donde tenemos que explotarlo y tenemos que aprovecharlo el día de mañana para poder intercambiar criterios y tratar de encontrar soluciones. Nosotros, desde el gobierno nacional, hemos hecho algunos planteamientos, algunas propuestas, hemos escuchado también la posición y los planteamientos del sector privado. En función a eso se ha declarado un cuarto intermedio, que lo retomaremos mañana, siempre con la expectativa de poder construir estas respuestas a la actual coyuntura, de estar a la altura del desafío, de también estar a la altura de las expectativas de la población boliviana y fundamentalmente tratar de resolver los problemas de la economía y los problemas de la población, Tufí. En caso de llevarse adelante esto, ministro, ¿cómo le va a favorecer a la economía el control de divisas? Bueno, lo que estamos buscando desde el gobierno nacional, porque no es solamente una medida que se ha hablado o una propuesta que se ha tenido el día de hoy, son varias medidas vinculadas principalmente a poder seguir fomentando las exportaciones, por ejemplo. Dentro de eso hay una serie de medidas que se han planteado, continuar con la sustitución de importaciones, son una serie de medidas que están vinculadas a poder afrontar esta coyuntura, este problema de la provisión de divisa extranjera en nuestra economía, Luciana. Estamos enfocados en que a través del diálogo podamos construir, consensuar en muchos de los aspectos que se tienen dentro de las medidas y de los planteamientos que se han realizado el día de ayer y brindar respuestas a la población boliviana. ¿No será un riesgo para las exportaciones en el país? Lo decía el analista Alberto Bonadona, que va a registrarse una caída en las exportaciones. Ministro, ¿qué dice? Bueno, Luciana, nosotros vamos viendo que la balanza comercial ha ido respondiendo
respondiendo y ha ido reaccionando en los últimos meses. El último mes, por ejemplo, que se ha publicado en el Instituto Nacional de Estadística, hemos visto un superávit comercial, es decir, que hemos vendido más de lo que al exterior de lo que hemos comprado, de más de 150 millones de dólares, Luciana. Entonces ahí hemos visto que la balanza comercial ha ido reaccionando, pero no es suficiente, hay que exportar más, tenemos que seguir produciendo más primero para también responder a las necesidades y demandas de la economía boliviana, pero también exportar más para también que existan mayores divisas dentro de la economía. Ministro, ¿cuánto puede durar la reunión de mañana? No hay un tiempo establecido y le pregunto si ya mañana podremos conocer decisiones del gobierno en función del diálogo o será todavía necesario otras reuniones más a continuación. Mira, Tufi, de manera muy franca, yo te digo, yo creo que no hay que limitar ni a un periodo de tiempo ni a un solo día, ¿no? Nosotros esperamos poder ya ir avanzando, ir coincidiendo con el sector empresarial en algunos aspectos y seguir discutiendo en otros seguramente, ¿no? Yo creo que este espacio tiene que ser amplio, tiene que ser incluso de más largo aliento, no solamente limitarnos a un solo día, sino que tenemos que tener esa amplitud, no limitarnos a un tiempo determinado, por decir un par de horas, a tratar de que en un par de horas encontrar y consensuar todos los tiempos, sino que tiene que ser un trabajo permanente, principalmente para responder a la población boliviana y resolver los problemas de la economía boliviana. Más allá de esta amplitud que usted menciona en varias oportunidades, ministro, de la predisposición de los sectores, que se ha demostrado de la predisposición también del gobierno por esta convocatoria, ¿este ha sido el punto por el que se determinó un cuarto intermedio, el tema del control de divisas? ¿O es que hay otros temas con los que todavía no hay un acuerdo? Bueno, ayer ha sido un espacio en el cual se han planteado de la visión del gobierno, el diagnóstico en el cual se ha coincidido también casi en todos los aspectos del diagnóstico que se ha tenido, que se ha presentado el día de ayer. Y se han hecho los planteamientos tanto del gobierno nacional como del sector empresarial y se ha pedido ese espacio para poder evaluar todos los puntos. Entendemos que mañana vamos a continuar ese diálogo para poder seguir abordando punto por punto y tratando de construir los consensos de los que hablábamos hace un momento. Ministro, un poco entrando a la coyuntura que tiene relación con la situación económica, hay sectores que están pidiendo ya controles en mercados porque dicen que los precios están subiendo, la harina, por ejemplo, el arroz en Santa Cruz y otros más. ¿Qué se puede decir a estos sectores, juntas vecinales, que ya quieren intervenir directamente en el control de precios en los mercados? Bueno, nosotros del gobierno nacional estamos trabajando para poder coordinar también con los municipios y con todas las instancias para tratar de realizar estos controles. Pero también estamos enfocados, como lo señalaba nuestro ministro de Desarrollo Productivo el día de ayer y el día de hoy ha continuado explicando una medida, por ejemplo, para rebajar los aranceles a cero para la importación de trigo o harina de trigo, que eso también está vinculado a un producto que es requerido en los mercados nacionales. Entonces, desde el gobierno nacional estamos trabajando y estamos emitiendo normativas y reglamentaciones que permitan precisamente atender esas necesidades, esas preocupaciones de la población boliviana en relación a los precios y a la provisión de algunos productos, y vamos a continuar realizando ese trabajo y también evaluando permanentemente si es que es necesario sacar alguna otra normativa o reglamentación. Ministro, después del anuncio que realizó el pasado 6 de agosto el presidente Luis Arce, días después, una semana después, se vio un fenómeno interesante en redes sociales, la oferta y mencionando que el dólar está bajando. Aquí va mi pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Realmente está bajando el dólar, pero está bajando y sigue la misma escasez de la divisa en el país? Bueno, Luciana, evidentemente ahí tenemos ese problema en cuanto a la provisión de la divisa extranjera, eso ya lo hemos venido hablando también en otras oportunidades aquí también en el canal, pero lo que hemos ido viendo es, como tú señalas, es lo que se ha ido reflejando, digamos, en el mercado, es que después del 6 de agosto ha tenido una tendencia a la baja, ¿no? Nosotros entendemos que tiene algún efecto también lo que señalábamos nosotros en algún momento, Luciana, de que era un factor especulativo, una parte de esta variación del tipo de cambio y de la moneda extranjera, ¿no? Y que eso ha ido reduciéndose en alguna manera. Evidentemente no se ha vuelto a los niveles del tipo de cambio oficial, pero es un retroceso en parte del factor especulativo que se ha tenido en algún momento, ¿no?
Ministro, hablando de las expectativas de crecimiento este año, el CEDEL acaba de revisar y ha planteado que Bolivia, la economía boliviana crecerá en 1.5%. Le pregunto si esto plantea también al gobierno una necesidad de revisar también sus expectativas de crecimiento económico. El CEDEL no es el FMI ni el Banco Mundial. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el gobierno en el marco de la actual coyuntura ya para terminar el año en términos de crecimiento? Bueno, Tufi, lo que nosotros vamos viendo es lo que veníamos explicando también en muchas de las entrevistas y de los espacios que hemos tenido la oportunidad de compartir, ¿no? Es un escenario internacional muy complejo en el cual las expectativas de crecimiento se van reduciendo o se van mermando a través de diferentes organismos, ¿no? Y por supuesto el gobierno nacional, a través de las instancias, principalmente el Ministerio de Economía, hace ese seguimiento, hace la evaluación permanente de la economía y ahí verá el momento si es que es necesario revisar o replantear la cifra del crecimiento, ¿no? Pero lo que vemos es que en el contexto internacional se está dando ese fenómeno, ¿no? De que esté en riesgo las tasas de crecimiento a nivel mundial. Las economías principalmente avanzadas tienen tasas de crecimiento menores a las que se tenían tras la recuperación de la crisis de la pandemia. Latinoamérica también ha visto mermadas sus proyecciones de crecimiento. Entonces ese es ese escenario internacional económico complejo que habíamos descrito en algún momento en los espacios que hemos tenido oportunidad, y es en ese escenario internacional complejo donde se desarrolla la economía boliviana, y por supuesto tenemos que evaluar permanentemente y revisar también las cifras y las perspectivas de toda la economía, ¿no? Ministro, hace algunos meses también lo conversábamos, el gobierno nuevamente en una reunión con los empresarios que en ese momento fue calificada como satisfactoria, como un buen acercamiento. Se implementaron 10 medidas en el país, 10 medidas, claro, que tienen que ver con el tema económico. ¿Estas medidas, como evaluación, ministro, han tenido un efecto positivo en el país o es que no han sido las suficientes y por eso se ven obligados a nuevamente tener este acercamiento porque la economía de Bolivia así lo amerita? Y aquí mi segunda consulta, por favor, ¿cuál es la propuesta del gobierno en cuanto a transgénicos, expansión de frontera agrícola y combustible? Bueno, el tema de las 10 medidas que se han acordado en febrero han sido, ese acuerdo ha permitido implementar varias de esas 10 medidas que se han acordado y han tenido sus resultados, pero esos resultados también hay que evaluarlos y si es necesario también hay que ajustar para mejorar la aplicación de esas medidas, Luciana, y de esa manera también responder a la actual coyuntura. Pero la coyuntura también está explicada por la coyuntura económica nacional, también está explicada, Luciana, en estos momentos, también por el bloqueo que se tiene de varios créditos y que están pendientes de aprobación en la Asamblea, está explicada también por el contexto internacional que acabamos de describir, tan complejo y que está con un mayor riesgo, por ejemplo, de recesión económica, de que sigan cayendo las tasas de crecimiento en el mundo, y es en ese marco que venimos trabajando, ¿no? Y nosotros estamos enfocados a poder ampliar también estas medidas, ampliar estos consensos en función al escenario de diálogo que se ha planteado a través de la convocatoria del presidente Lucho, ¿no? Y es en ese camino que estamos trabajando para poder mantener ese escenario de diálogo, construir consensos, construir soluciones que den una respuesta a la actual coyuntura. Ministro, lo último de mi parte, dicen algunos actores que si hay dificultades para generar de manera inmediata mayores ingresos para el Estado a partir de créditos o exportaciones, la otra alternativa es aplicar un ajuste, es decir, reducir los costos del Estado. ¿Ha contemplado o no el gobierno en los próximos meses este ajuste que reclaman algunos actores económicos? Bueno, Tufi, lo que identificó el gobierno nacional, y eso se empezó a discutir el día de ayer también en el escenario de diálogo, que el principal problema de la economía boliviana es el sector externo, ¿no? Que está vinculado a la generación de divisas dentro de lo que es la economía. Entonces, ese es el principal problema que tenemos ahora. Por eso es que se plantea continuar fomentando, impulsando lo que es las exportaciones. Por ahí van a venir las respuestas a la actual coyuntura económica, Tufi, por impulsar las exportaciones, por impulsar también la sustitución de importaciones, que representa en los hechos
demandar menos divisas para poder comprar los productos que necesita la economía boliviana. Y eso es lo que estamos trabajando. El gobierno nacional viene llevando adelante muchas acciones para industrializar, para aumentar exportaciones, para sustituir importaciones, pero claramente también a través del sector privado se pueden aumentar exportaciones y de esa manera también mejorar los ingresos de divisas para la economía boliviana. Ministro, gracias. Y voy a cerrar con esta pregunta, y tal vez no como ministro, sino como Sergio Cusicanqui, como ciudadano boliviano. ¿Usted siente que está bien la economía en su bolsillo, en la familia? ¿Siente que estamos bien? Bueno, Luciana, para hablar de la economía boliviana de manera general hay que contextualizarlo. Nosotros vemos que el contexto internacional es muy complejo. Y dentro de esa complejidad, de ese escenario desafiante, la economía boliviana ha estado respondiendo. Pero eso no quiere decir que no se hayan generado problemas, y claramente uno de los principales problemas ha sido el tema de la provisión de divisas en la actualidad, y es que eso ha generado cierto nerviosismo en las familias bolivianas. Y nosotros como gobierno nacional estamos enfocados en poder trabajar y resolver, por eso también hemos abierto estos espacios de diálogo. Pero también estamos trabajando para poder amortiguar algunos efectos que escapan también al control de la economía boliviana. Elevación de precios, ministro, que sí. Claro, a eso me iba. Veíamos pues ahí en varias ocasiones, por ejemplo, la elevación de precios de los alimentos, de las verduras, de las hortalizas, que en muchos de los casos también, Luciana, han estado vinculados a lo que es los fenómenos climatológicos en muchos de los casos. Y eso es lo que más afecta a las familias bolivianas. Y el gobierno nacional está trabajando, ha venido trabajando ya hace varias semanas, incluso meses, para tratar de resolver esos problemas a través de ferias, para que puedan llegar los productos de manera directa a las familias, combatir el contrabando a la inversa, que en algunos casos, mejor dicho, estaba provocando que salgan los productos que necesitan las familias bolivianas hacia otros países. La salida de combustible es otro de los temas. Es otro de los problemas que tenemos. Muchos puntos todavía tenemos por hablar. Es muy amplio, Luciana. Y de seguro luego de la reunión que mañana se vaya a desarrollar, vamos a estar nuevamente con actores políticos del sector privado y la autoridad del gobierno que nos acompaña. Muchísimas gracias, ministro, siempre por su predisposición. Un placer, como siempre, estar en el canal, en el programa, y una vez más saludar a toda la audiencia. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Un placer.